Hola a todos. Esta noche los llevo a una casa de 2 pisos en el corazón de Puebla, donde una mujer de 68 años llamada Carmen Elena Vega está a punto de descubrir que las personas en las que más confía han estado planeando robarle todo lo que posee. Imaginen por un momento despertar una mañana y darse cuenta de que su propia familia los ve no como seres queridos, sino como obstáculos que eliminar. Pueden que no sobrevivan a esta historia. Así que antes de continuar, tomen un momento para darle like al vídeo si realmente disfrutan estas historias reales que cambian vidas. Y mientras lo hacen, díganme en los comentarios desde dónde nos ven y qué hora es en su ciudad. Ahora acomódense, porque esta noche descubriremos hasta dónde puede llegar una familia dispuesta a traicionar por dinero. Mi nombre es Carmen Elena Vega, tengo 68 años, y durante 4 décadas he sido maestra de primaria en la escuela Benito Juárez. La casa donde vivo no es solo mi hogar, es mi herencia, mi futuro, mi seguridad. Es una construcción de 2 pisos que heredé de mi madre, la abuela Rosa, hace 15 años. La planta baja la rento a una familia joven, Roberto y su esposa, que me pagan puntualmente cada mes. Con esa renta y mi pensión vivo tranquila, sin lujos, pero sin necesidades. Pero esta mañana, mientras desayunaba mis chilaquiles y bebía mi café de olla como todos los días a las 7 en punto, algo cambió. Escuché la puerta principal abrirse con más fuerza de la necesaria. Era Diego, mi hijo, acompañado de su esposa Mónica. No era inusual que vinieran, pero sí era extraño que llegaran tan temprano, y más extraño aún era la expresión en sus rostros. «Buenos días, mamá», me dijo Diego, besando mi mejilla con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mónica apenas me saludó con la mano, revisando su teléfono como si hubiera algo más importante que hacer. «¿Todo bien, mijo?», pregunté, notando que Diego se veía más nervioso de lo usual. Sus manos temblaban ligeramente mientras se servía café. «Claro, mamá. Solo queríamos pasar a saludarte», respondió, pero su voz sonaba forzada. «De hecho, queremos hablar contigo sobre algo importante». Mi estómago se tensó inmediatamente. En mis 68 años de vida he aprendido que cuando alguien dice «queremos hablar de algo importante» después de llegar sin avisar, raramente son buenas noticias. Mónica finalmente levantó la vista de su teléfono. «Carmen, estuvimos hablando Diego y yo, y estamos preocupados por ti». «¿Preocupados por mí? ¿Por qué?» Diego se sentó frente a mí, tomando mis manos en las suyas. «Mamá, ya no eres joven. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Las escaleras, el mantenimiento, los inquilinos, es mucha responsabilidad». Retiré mis manos suavemente. «Mijo, llevo 15 años manejando perfectamente esta casa. Los Herrera de abajo son excelentes inquilinos, nunca me dan problemas». «Pero, ¿qué pasa si te caes? ¿Si te enfermas?», insistió Mónica. «¿Qué pasa si los inquilinos dejan de pagar? No tienes quien te ayude». «Tengo a ustedes», dije, aunque mientras las palabras salían de mi boca, una voz interior me susurraba que tal vez no era cierto. Diego y Mónica intercambiaron una mirada que no me gustó nada. Era el tipo de mirada que dice, ahora viene la parte difícil. «Por eso precisamente queremos ayudarte, mamá», continuó Diego. «Encontramos un lugar perfecto para ti. Una residencia para adultos mayores muy bonita, con jardines, actividades, gente de tu edad. Un asilo». La palabra me salió más fuerte de lo que pretendía. «No es un asilo, Carmen», corrigió Mónica con ese tono condescendiente que tanto detestaba. «Es una comunidad de retiro. Tendrías tu propio cuarto, 3 comidas al día, atención médica, no tendrías que preocuparte por nada». El corazón me empezó a latir más rápido. «No necesito que nadie se preocupe por mí. Estoy perfectamente bien aquí». «Lo sabemos, mamá, pero tienes que pensar en el futuro», insistió Diego. «Y nosotros podríamos hacernos cargo de la casa, manejar a los inquilinos, las reparaciones, todo eso». Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. No estaban preocupados por mi bienestar, querían mi casa. «La casa se queda conmigo», dije firmemente. «Es mi hogar». «Mamá, sé razonable», Diego se estaba impacientando. «No puedes vivir aquí para siempre. Es mejor hacer la transición ahora, mientras aún puedes adaptarte». «¿Transición? ¿Adaptarme? Esta es mi casa». Mónica suspiró dramáticamente. «Carmen, solo estamos tratando de ayudarte. No queremos que te pase algo y no estemos aquí para ayudarte». «¿Dónde han estado los últimos 5 años cuando realmente necesité ayuda?», les pregunté.
Cuando me operaron de la vesícula, cuando se rompió la tubería del baño, cuando el señor Herrera se atrasó 3 meses con la renta por problemas familiares. ¿Dónde estaban entonces? Diego se puso rojo. Estábamos ocupados con nuestros trabajos, nuestras responsabilidades. ¿Cuáles trabajos, Diego? Llevas 8 meses desempleado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego miró hacia abajo, avergonzado, mientras Mónica me fulminó con la mirada. Está bien, mamá. Veo que no estás lista para esta conversación, dijo Diego levantándose bruscamente. Pero vas a tener que enfrentar la realidad tarde o temprano. La única realidad que voy a enfrentar es que ustedes quieren mi casa, y no se las voy a dar, respondí, también poniéndome de pie. Mónica se acercó a mí con una sonrisa que me heló la sangre. Carmen, querida, espero que reconsideres. Sería una lástima que tuvieras que enfrentar esto de la manera difícil. ¿Qué significa eso? Nada, mamá, intervino Diego rápidamente, tomando del brazo a su esposa. Solo que queremos lo mejor para ti. Los vi marcharse desde mi ventana, subirse a su carro y alejarse. Pero antes de irse, vi algo que me perturbó profundamente. Diego estaba tomando fotos de la casa con su teléfono, como si la estuviera evaluando. Esa tarde, mientras preparaba mi comida, no podía quitarme de la cabeza la conversación de la mañana. Conocía a mi hijo. Había algo más detrás de esta súbita preocupación por mi bienestar. Decidí hacer algo que no había hecho en años, llamar a mi hermana Esperanza, que vive en Oaxaca. Carmen, ¡qué sorpresa!, me dijo al contestar. ¿Todo bien? Le conté todo lo que había pasado esa mañana. Esperanza me escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró profundamente. Hermana, ¿te acuerdas de lo que pasó con la tía Remedios? Mi sangre se enfrió. La tía Remedios había sido internada en un asilo por sus hijos, quienes vendieron su casa para pagar sus gastos médicos. Murió 6 meses después, y los hijos se repartieron el dinero. Diego no haría eso, dije, pero mi voz no sonaba convencida ni siquiera para mí. Carmen, escúchame bien. Tienes que prepararte. Si realmente quieren la casa, van a intentar todo. Necesitas protegerte. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en cada palabra, cada mirada, cada gesto de la visita de Diego y Mónica. Mientras más lo pensaba, más clara se volvía la situación. No habían venido a visitarme por cariño. Habían venido a hacer reconocimiento. Al día siguiente, muy temprano, fui al despacho del licenciado Ruiz, el abogado que había manejado los asuntos de mi madre cuando murió. Doña Carmen, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla? Le expliqué todo lo que había pasado. El licenciado me escuchó con atención, tomando notas ocasionalmente. Doña Carmen, lamento decirle que este tipo de situaciones son más comunes de lo que pensamos. Hijos que presionan a padres mayores para que vendan sus propiedades o las transfieran. ¿Qué puedo hacer? Primero, asegurémonos de que todos sus documentos estén en orden. Segundo, si siente que pueden presionarla o amenazarla, necesita crear un registro de todo lo que pase. Me dio una pequeña grabadora digital. Use esto si vuelven a amenazarla o presionarla. Y mantenga informados a sus vecinos de confianza sobre la situación. Regresé a casa con un plan. Si Diego y Mónica querían jugar sucio, iba a estar preparada. Esa tarde, mi vecina Patricia vino a pedirme azúcar. Patricia y yo hemos sido vecinas por más de 20 años. Ella conoce a Diego desde que era niño. Patricia, necesito contarte algo, le dije mientras le daba el azúcar. Le expliqué toda la situación. Sus ojos se fueron abriendo cada vez más. No puedo creerlo. Diego siempre fue un niño tan dulce. Los niños crecen, Patricia, y no siempre de la manera que esperamos. ¿Qué necesitas que haga? Solo mantén los ojos abiertos. Si ves algo extraño, algo que no te parezca normal, avísame. Patricia asintió seriamente. Carmen, cuenta conmigo. Esa casa es tuya, y nadie tiene derecho a quitártela. Los siguientes 3 días fueron extrañamente tranquilos. Diego no llamó, no vino a visitarme. Pero el viernes por la tarde, mientras regaba mis plantas en el patio, vi un carro que no reconocí estacionado frente a mi casa. 2 hombres bajaron, uno con un portapapeles, el otro con una cámara. Mi corazón empezó a latir más rápido. Salí al portal. ¿Puedo ayudarlos en algo? Buenos días, señora, dijo el del portapapeles. Somos del Departamento de Salud Municipal.
Recibimos una queja sobre las condiciones de esta propiedad. ¿Una queja? ¿De quién? No podemos revelar el nombre del denunciante, pero alguien reportó posibles violaciones de códigos de vivienda. Sentí que me mareaba. Esta casa está en perfectas condiciones. ¿Eso es lo que vamos a determinar, señora? ¿Podemos pasar? No podía negarme sin parecer sospechosa, así que los dejé entrar. Los vi recorrer mi casa, tomando fotos, anotando cosas en su portapapeles. Mi hogar, limpio y bien cuidado, estaba siendo tratado como si fuera una pocilga. ¿Qué violaciones encontraron?, pregunté cuando terminaron. Las escaleras podrían necesitar barandales adicionales, y algunos enchufes eléctricos parecen antiguos. Recibirá un reporte oficial en una semana. Cuando se fueron, me temblaban las manos. Llamé inmediatamente al licenciado Ruiz. Licenciado, creo que mi hijo está tratando de crear un caso contra mí. ¿Qué pasó? Le conté sobre la inspección. Doña Carmen, esto confirma mis sospechas. Están construyendo un expediente para demostrar que usted no puede mantener la propiedad adecuadamente. ¿Qué sigue? Probablemente van a intentar conseguir un reporte médico que indique que no está mentalmente capacitada para tomar decisiones. Después van a presentar una petición legal para obtener la tutela. Pueden hacer eso. Solo si tienen evidencia médica y legal que lo respalde. Por eso necesita estar muy alerta y documentar todo. Esa noche, mientras cenaba sola, sonó mi teléfono. Era Diego. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, mijo, respondí, aunque mi corazón latía como tambor. Escuché que tuviste visita hoy. Los del departamento de salud. Así es. ¿Tú sabes algo sobre eso? Una pausa muy larga. ¿Yo? ¿Por qué iba a saber algo? No sé, dímelo tú. Mamá, solo estoy preocupado por ti. Si hay problemas con la casa. No hay ningún problema con la casa, Diego. Bueno, espero que tengas razón. Por cierto, ¿te acuerdas del doctor Mendoza? El geriatra que me recomendó mi amigo Carlos. Mi sangre se enfrió. ¿Por qué? Pensé que sería bueno que te hiciera un chequeo general. A tu edad, es importante mantener un control médico. Tengo mi propio médico, Diego. El doctor López me ha atendido por 15 años. Sí, pero el doctor Mendoza es especialista en adultos mayores. Podría detectar cosas que el doctor López no ve. No necesito otro médico. Mamá, por favor. Solo hazlo por mí. Para quedarme tranquilo. Había algo en su tono que me puso los pelos de punta. Lo voy a pensar. Ya hice la cita para el martes a las 10. Te paso a recoger. Diego, no puedes hacer citas médicas por mí sin consultarme. Mamá, solo es un chequeo. ¿Cuál es el problema? El problema era que todo esto olía a trampa. Está bien, le dije finalmente. Pero quiero que Patricia me acompañe. ¿Patricia? ¿Por qué? Porque quiero. Está bien, mamá. Como gustes. Cuando colgué, inmediatamente llamé a Patricia. Patricia, necesito tu ayuda el martes. ¿Qué pasa? Le expliqué la situación. Patricia se quedó callada por un momento. Carmen, esto suena muy sospechoso. Lo sé. Por eso necesito que me acompañes. Y por favor, trae tu teléfono. Quiero que grabes todo lo que pase. El fin de semana pasó lentamente. No podía concentrarme en nada. Intenté leer, ver televisión, cocinar, pero mi mente siempre regresaba a la cita del martes. El domingo por la tarde, Roberto, mi inquilino, subió a pagarme la renta del mes. Doña Carmen, ¿se encuentra bien? La he notado preocupada estos días. Roberto es un buen hombre, electricista, trabajador honesto. Lleva 3 años viviendo en mi planta baja con su familia, y nunca me ha dado problemas. Roberto, siéntate un momento. Le conté todo lo que estaba pasando. Su expresión fue cambiando de sorpresa a indignación. ¿En serio su hijo quiere quitarle la casa? Eso temo. Doña Carmen, mi esposa y yo estamos muy contentos aquí. Esta casa está en excelentes condiciones, usted es una propietaria justa y considerada. Si necesita testigos de eso, cuente con nosotros. Gracias, Roberto. Eso significa mucho para mí. Y otra cosa, doña Carmen. Si llegan personas extrañas preguntando sobre la casa o sobre usted,
no dude en tocar mi puerta. Estamos aquí para apoyarla. Esa noche dormí un poco mejor, sabiendo que tenía aliados en esta batalla que apenas comenzaba. El lunes por la tarde, mientras preparaba mi ropa para la cita médica del día siguiente, encontré un sobre que alguien había deslizado por debajo de mi puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. Adentro había una sola hoja de papel con un mensaje escrito en letras de molde. Es mejor que coopere, señora Vega. Las cosas pueden ponerse difíciles. Mi primera reacción fue de miedo. La segunda, de enojo. Quienquiera que fuera el responsable de esto había cometido un gran error. Amenazarme solo me hacía más decidida a pelear. Guardé la nota en un sobre y la puse junto con la grabadora que me había dado el licenciado Ruiz. Si querían guerra, la iban a tener. El martes por la mañana me desperté con un nudo en el estómago. La cita médica era a las 10, y Patricia vendría a las 9:30 para acompañarme. Mientras desayunaba, repasé mentalmente todo lo que el licenciado Ruiz me había dicho, mantener la calma, observar todo, y si algo me parecía sospechoso, hacer preguntas. A las 9 en punto sonó mi teléfono. Era Diego. Buenos días, mamá. ¿Lista para la cita? Sí, mijo. Patricia ya viene en camino. ¿Segura que necesitas que vaya Patricia? Es solo un chequeo rutinario. ¿Segura? Un suspiro del otro lado de la línea. Está bien. Las veo en el consultorio. Patricia llegó puntual, como siempre. Venía con su bolsa grande donde había escondido su teléfono en modo de grabación, tal como habíamos planeado. ¿Cómo te sientes, Carmen? Nerviosa, pero lista. El consultorio del doctor Mendoza estaba en una clínica privada en la zona más cara de la ciudad. Cuando llegamos, Diego ya estaba esperando en la sala de espera, revisando su teléfono nerviosamente. «Mamá, Patricia», nos saludó, pero apenas hizo contacto visual conmigo. La recepcionista nos pidió que llenáramos unos formularios. Mientras los revisaba, noté algo extraño. Las preguntas no eran las típicas de un examen médico general. Preguntaban sobre mi capacidad para manejar dinero, si recordaba fechas importantes, si tomaba decisiones importantes sin consultar a la familia. Diego, estas preguntas son muy extrañas para un chequeo médico. Son preguntas estándar para personas de tu edad, mamá. Patricia se acercó a ver los formularios y me lanzó una mirada significativa. Ella también se había dado cuenta de que algo no estaba bien. Señora Vega, nos llamó una enfermera. El doctor la espera. En el consultorio, el doctor Mendoza me recibió con una sonrisa que me recordó a la de un vendedor de autos usados. Era un hombre de unos 50 años, demasiado bien vestido, con un apretón de manos demasiado fuerte. Señora Carmen, es un placer conocerla. Su hijo Diego me ha contado mucho sobre usted. ¿Qué le ha contado exactamente? El doctor miró brevemente a Diego antes de responder. Me comentó que ha estado un poco confundida últimamente. Es cierto que no recuerda haber hecho citas médicas. Doctor, yo nunca hice esta cita. Mi hijo la hizo sin consultarme. Ya veo. El doctor anotó algo en su libreta. Y es cierto que ha estado tomando decisiones financieras cuestionables. ¿Cómo qué? Bueno, su hijo me comentó que renovó contratos de renta sin consultar con la familia. Sentí que la sangre me hervía. Doctor, esa casa es mía. No tengo que consultar con nadie para rentar mi propiedad. Por supuesto, dijo el doctor con tono condescendiente. Pero a veces, cuando las personas llegan a cierta edad, pierden la capacidad de evaluar correctamente las situaciones. Patricia se movió incómodamente en su silla. Yo podía sentir que estaba grabando todo. Doctor Mendoza, ¿podría explicarme exactamente qué tipo de examen va a realizarme? Es una evaluación cognitiva estándar. Algunas preguntas sobre memoria, orientación, capacidad de juicio. Durante los siguientes 20 minutos, el doctor me hizo preguntas cada vez más íntimas sobre mi vida personal, mis finanzas, mis relaciones familiares. Pero lo que más me perturbó fue la manera en que Diego asentía y agregaba comentarios cada vez que yo daba una respuesta que no le gustaba. Mamá a veces se confunde con las fechas, decía Diego cuando yo mencionaba que recordaba perfectamente cuando había renovado el contrato de renta. Es cierto que últimamente está más irritable, agregaba cuando yo expresaba frustración por las preguntas invasivas. Doctor, interrumpí finalmente, me gustaría saber quién está pagando por esta consulta. Su hijo Diego, por supuesto. Él pidió la consulta.
¿Y usted va a enviar el reporte directamente a él? Bueno, sí, él es quien solicitó la evaluación. Sin mi autorización por escrito. El doctor se veía incómodo. Señora, su hijo está preocupado por su bienestar. Doctor, soy una mujer de 68 años, no de 168. Tengo todas mis facultades mentales intactas, manejo mis propios asuntos desde hace 15 años, y no he autorizado que mi información médica sea compartida con nadie. Mamá, solo estamos tratando de ayudarte. Diego se estaba poniendo rojo. ¿Ayudarme a qué, Diego? ¿A perder mi casa? Nadie quiere quitarte tu casa. Entonces, ¿por qué están tratando de demostrar que no estoy mentalmente capacitada para manejar mis asuntos? El silencio en el consultorio fue ensordecedor. El doctor Mendoza miraba sus papeles nerviosamente, Diego evitaba mi mirada, y Patricia tenía los ojos muy abiertos. Creo que hemos terminado aquí, dije, poniéndome de pie. Señora Vega, aún no hemos completado la evaluación, protestó el doctor. Doctor, no voy a completar ninguna evaluación que no solicité, no autoricé y cuyos resultados van a ser usados en mi contra. Salí del consultorio con Patricia siguiéndome. Diego se quedó adentro, probablemente tratando de salvar lo que pudiera de su plan fallido. En el carro, Patricia finalmente habló. Carmen, ¿escuchaste todo eso? Ese no era un examen médico, era un interrogatorio. Lo grabaste todo, ¿verdad? Cada palabra. Esa tarde fui directamente al despacho del licenciado Ruiz con la grabación. Su expresión se volvía más seria con cada minuto que pasaba escuchándola. Doña Carmen, esto confirma exactamente lo que sospechábamos. Están tratando de construir un caso de incapacidad mental. ¿Qué tan malo es esto? Bueno, la buena noticia es que usted no firmó ninguna autorización, se retiró cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, y tenemos todo grabado. Pero van a intentar otra cosa. ¿Qué más pueden hacer? Probablemente van a presentar una petición de emergencia alegando que usted está en peligro inmediato. Van a decir que se niega a recibir atención médica, que vive en condiciones peligrosas, que no puede cuidar de sí misma. Pero nada de eso es cierto. No importa si es cierto o no, doña Carmen. Lo que importa es si pueden hacer que parezca cierto. Esa noche, mientras cenaba, sonó mi teléfono. Era Mónica. Carmen, necesitamos hablar. ¿De qué? De tu comportamiento de hoy. Humillaste a Diego frente al doctor. Mónica, Diego me llevó a un médico bajo pretextos falsos. Diego está preocupado por ti. Todos estamos preocupados. ¿Quiénes son, todos? La familia, Carmen. Tu familia que te ama y quiere lo mejor para ti. Había algo en su tono que me puso la piel de gallina. ¿Qué quieren exactamente? Queremos que seas razonable. Que aceptes la ayuda que te estamos ofreciendo. ¿Y si no acepto? Una pausa muy larga. Esperemos que no llegue a eso, Carmen. Es una amenaza, Mónica. Es una realidad, Carmen. Una mujer de tu edad, viviendo sola, rechazando ayuda médica, las autoridades podrían interpretar eso como una situación de riesgo. Mi sangre se enfrió. Las autoridades. Nadie quiere llegar a esos extremos, Carmen. Pero si no cooperas. Mónica, escúchame muy bien. Esta es mi casa, mi vida, y mis decisiones. Ni tú ni Diego van a intimidarme para que renuncie a lo que es mío. Veremos, Carmen. Veremos. Colgó, y me quedé con el teléfono en la mano, temblando de ira y de miedo. Pero más que nada, determinada. Al día siguiente, temprano por la mañana, vino a visitarme mi prima Leticia desde la Ciudad de México. No la había visto en 2 años, y su llegada inesperada me sorprendió. Prima, ¿qué haces aquí? Carmen, Diego me llamó ayer. Está muy preocupado por ti. Mi corazón se hundió. ¿Qué te dijo? Que estás comportándote de manera extraña, que te niegas a recibir ayuda médica, que estás paranoica. Leticia, siéntate. Te voy a contar exactamente lo que está pasando. Le conté toda la historia desde el principio. Leticia me escuchó con atención creciente, y cuando terminé, estaba pálida. Carmen, ¿estás segura de todo esto? Leticia, tú me conoces desde niña. ¿Cuándo me has conocido paranoica o mentirosa? Nunca, pero es que es muy difícil de creer que Diego. Diego está desesperado, Leticia.
No ha tenido trabajo estable en años, tiene deudas de juego, y ve mi casa como la solución a todos sus problemas. ¿Deudas de juego? ¿No sabías? Diego tiene un problema serio con las apuestas deportivas. Ha perdido todo lo que tenía, y ahora quiere lo mío. Leticia se quedó callada por un largo momento. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que seas testigo de que estoy perfectamente bien mentalmente, de que mi casa está en excelentes condiciones, y de que Diego me está presionando injustamente. Cuenta conmigo. Esa tarde, mientras Leticia y yo tomábamos café en mi sala, llegó una visita inesperada, una trabajadora social del Departamento de Servicios Sociales, acompañada de Diego. Señora Vega, soy la licenciada Martínez del Departamento de Servicios Sociales. Recibimos un reporte de que una persona mayor en esta dirección podría estar en situación de riesgo. Miré a Diego con incredulidad. Tú reportaste a tu propia madre a Servicios Sociales. Mamá, solo estoy preocupado por ti. Diego, esto es increíble, incluso para ti. La trabajadora social abrió su carpeta. Señora Vega, según el reporte, usted se ha negado a recibir atención médica recomendada, vive en condiciones potencialmente peligrosas y ha mostrado signos de deterioro cognitivo. Licenciada Martínez, intervino Leticia, yo soy prima de Carmen, vengo de la Ciudad de México, y puedo asegurarle que nada de eso es cierto. ¿Y ustedes? Leticia Morales, licenciada en Trabajo Social, jubilada del DIF nacional. La expresión de Diego cambió inmediatamente. No había contado con que hubiera una profesional presente. Licenciada Martínez, continué, me gustaría que viera mi casa, que hable conmigo, y que determine por sí misma si estoy en algún riesgo. Durante la siguiente hora, la trabajadora social recorrió mi casa, revisó mi refrigerador, mis medicamentos, mis cuentas bancarias. Habló conmigo sobre mi rutina diaria, mis relaciones sociales, mi estado de salud. Señora Vega, debo decir que no veo ningún signo de negligencia personal o deterioro del hogar. ¿Podría explicarme por qué su hijo piensa que está en riesgo? ¿Por qué no le pregunta a él? Todos miramos a Diego, que se estaba poniendo cada vez más nervioso. Bueno, es que ella se ha estado comportando de manera errática últimamente. ¿Puede darme ejemplos específicos? Se niega a recibir ayuda médica. Señor Vega, su madre me dice que usted programó una cita médica sin su consentimiento. ¿Es esto cierto? Diego tartamudeó. Sí, pero era por su propio bien. Y ella se negó a cooperar con el médico. Se puso muy agresiva. Leticia intervino. Licenciada, ¿no le parece razonable que una persona se moleste cuando la llevan a un médico sin su consentimiento para una evaluación que no solicitó? La trabajadora social asintió. Señor Vega, ¿hay algún otro motivo de preocupación? Diego miró desesperadamente hacia la puerta, como si quisiera huir. Es que ella maneja dinero, y a veces las personas mayores. Señor Vega, lo interrumpí, ¿qué tiene que ver mi dinero contigo? Porque soy tu hijo. Porque me preocupo por ti. Si realmente te preocuparas por mí, no estarías tratando de declararme mentalmente incapacitada para quitarme mi casa. El silencio que siguió fue devastador. La trabajadora social cerró su carpeta. Señora Vega, basándome en mi evaluación, no veo ninguna razón para intervención de servicios sociales. Usted está claramente capacitada para tomar sus propias decisiones y cuidar de sí misma. Se dirigió a Diego. Señor Vega, hacer reportes falsos a servicios sociales es un delito. Le sugiero que resuelva sus diferencias familiares a través de medios apropiados. Cuando la trabajadora social se fue, Diego se quedó parado en mi sala, derrotado y avergonzado. Diego, le dije con voz calmada, creo que es hora de que tengas una conversación honesta conmigo. Se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Mamá, estoy en problemas. ¿Qué tipo de problemas? Debo dinero. Mucho dinero. ¿A quién? A gente que no acepta excusas. Leticia y yo intercambiamos miradas. Finalmente estaba saliendo la verdad. ¿Cuánto debes, Diego? 800.000 pesos. El número me golpeó como un puñetazo. ¿800.000 pesos? ¿En qué? Apuestas deportivas, mamá. Pensé que podía recuperar lo que había perdido, pero cada vez perdía más. ¿Y pensaste que robarme mi casa era la solución? No es robar. Eres mi madre. Cuando te mueras,
La casa va a ser mía de todas maneras. La frialdad de sus palabras me dejó sin aliento. Mi propio hijo acababa de decir que esperaba que me muriera para quedarse con mi propiedad. Diego, fuera de mi casa. Mamá, por favor. Fuera. Se levantó lentamente, derrotado. Mamá, si no consigo ese dinero en 2 semanas, me van a hacer daño. Eso no es mi problema, Diego. Es el tuyo. ¿En serio vas a dejar que me lastimen por 800.000 pesos cuando tienes una casa que vale 2 millones? Diego, esa casa no vale 2 millones. Y aunque valiera 10 millones, no voy a recompensar tu comportamiento vendiéndola para pagar tus deudas. Entonces supongo que ya veremos qué pasa. Había algo amenazante en su tono que me heló la sangre. ¿Qué significa eso? Significa que esto no se acaba aquí, mamá. Salió azotando la puerta, dejándome sola con Leticia, que estaba pálida del shock. Carmen, ¿crees que te haría daño? No lo sé, Leticia. Ya no sé de qué es capaz. Esa noche, Leticia se quedó conmigo. Las dos estábamos demasiado nerviosas para dormir bien. Alrededor de las 3 de la mañana, escuchamos ruidos extraños en el patio. ¿Escuchaste eso?, susurró Leticia. Nos asomamos por la ventana y vimos una figura oscura caminando alrededor de mi casa, como si estuviera buscando algo. Carmen, llama a la policía. Marqué el 911, pero para cuando llegaron los oficiales, quienquiera que fuera se había ido. Lo único que encontramos fue una ventana forzada en la planta baja, aunque aparentemente no habían entrado. ¿Tienen idea de quién podría haber sido?, preguntó uno de los oficiales. Miré a Leticia, y ella asintió ligeramente. Oficial, creo que fue mi hijo. La visita nocturna había cambiado todo. Ya no se trataba solo de manipulación psicológica o presión familiar. Diego había escalado a comportamientos criminales. Pero si pensaba que me iba a asustar, se equivocaba completamente. A la mañana siguiente, después de que Leticia regresara a la Ciudad de México con la promesa de regresar si la necesitaba, llamé al licenciado Ruiz y le conté todo lo que había pasado. Doña Carmen, ahora tenemos motivos para solicitar una orden de restricción formal contra su hijo. El allanamiento de propiedad, las amenazas, el acoso, es suficiente. Licenciado, ¿cree que realmente me haría daño físico? Una persona con deudas de 800.000 pesos con agiotistas puede hacer cosas desesperadas, doña Carmen. No podemos arriesgarnos. Esa tarde fui al juzgado familiar a presentar la solicitud de orden de restricción. La jueza que revisó mi caso era una mujer seria de unos 50 años que me escuchó con atención. Señora Vega, estas son acusaciones graves contra su hijo. ¿Tiene pruebas de estos comportamientos? Le mostré las grabaciones, las fotos de la ventana forzada, el reporte de la trabajadora social y la nota amenazante que había encontrado bajo mi puerta. Concedida, dijo la jueza sin dudarlo. Su hijo no puede acercarse a menos de 200 metros de su persona o su propiedad. También voy a ordenar una investigación por parte de la Policía Estatal sobre las amenazas y el intento de allanamiento. Cuando salí del juzgado, por primera vez en semanas me sentí como si hubiera recuperado algo de control sobre mi vida. Pero mi sensación de seguridad duró poco. Esa misma noche, mientras cenaba, recibí una llamada de un número desconocido. Señora Carmen Vega. Sí, ¿quién habla? Soy el licenciado Herrera. Represento a su hijo Diego en un asunto legal muy delicado. Mi estómago se apretó. ¿Qué tipo de asunto legal? Su hijo está preparando una demanda de interdicción civil en su contra. ¿Qué significa eso? Significa que está solicitando al tribunal que la declare mentalmente incapacitada para manejar sus asuntos financieros y personales. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. Eso es imposible. No tiene bases para algo así. Señora Vega, mi cliente tiene documentación médica y testimonios de que usted ha mostrado comportamiento errático, paranoia y negativa a recibir atención médica apropiada. Esa documentación es falsa. Eso lo determinará el tribunal, señora. Pero le sugiero que busque representación legal inmediatamente. La audiencia está programada para la próxima semana. Colgué con las manos temblando. Diego no solo quería mi casa, quería quitarme mi libertad, mi dignidad, mi derecho a tomar mis propias decisiones. Llamé inmediatamente al licenciado Ruiz. Doña Carmen, esto es exactamente lo que temíamos. Van a intentar conseguir la tutela legal sobre usted.
Pueden lograrlo. Solo si pueden convencer al juez de que realmente está incapacitada. Pero tenemos ventajas. Usted pasó la evaluación de servicios sociales, tiene testigos de su competencia mental, y tenemos evidencia de que Diego está actuando por motivos financieros, no por preocupación genuina. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, vamos a solicitar una evaluación médica independiente con un psiquiatra geriátrico de buena reputación. Segundo, vamos a reunir todos los testigos posibles de su competencia mental. Tercero, vamos a exponer los verdaderos motivos de Diego. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos legales. El doctor López, mi médico de cabecera, me hizo una evaluación completa y escribió una carta certificando mi perfecta salud mental. Patricia, Roberto, Leticia y varios vecinos más firmaron declaraciones juradas sobre mi competencia y el comportamiento errático de Diego. Pero la evaluación más importante fue con la doctora Ramírez, una psiquiatra geriátrica con 30 años de experiencia que el licenciado Ruiz había contratado. Señora Vega, me dijo después de 3 horas de exámenes exhaustivos, no solo está usted perfectamente capacitada mentalmente, sino que está funcionando en un nivel cognitivo superior al promedio para su edad. Cualquier sugerencia de incapacidad mental es, francamente, ridícula. El día de la audiencia llegué al juzgado acompañada del licenciado Ruiz, Patricia, Roberto y mi prima Leticia. Diego estaba del otro lado del pasillo con su abogado, para mi sorpresa, con Mónica y 3 personas que no reconocí. ¿Quiénes son esos?, le pregunté al licenciado Ruiz. Probablemente testigos que van a declarar sobre su supuesta incapacidad. El juez era un hombre mayor de aspecto severo que revisó cuidadosamente todos los documentos antes de comenzar. Licenciado Herrera, presente su caso. El abogado de Diego se levantó y comenzó a pintar un retrato de mí como una anciana confundida, paranoica, incapaz de tomar decisiones racionales. Presentó el reporte del doctor Mendoza, que yo sabía era falso, testimonios de las personas desconocidas, que después descubrí eran amigos de Mónica que mintieron a cambio de dinero, y una versión completamente distorsionada de los eventos recientes. Cuando llegó el turno del licenciado Ruiz, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Su señoría, lo que estamos presenciando aquí no es un caso de incapacidad mental, sino un intento de fraude familiar motivado por la desesperación económica del demandante. Presentó todas nuestras pruebas, las grabaciones de las conversaciones manipuladoras, el reporte de la doctora Ramírez, los testimonios de mis vecinos y conocidos, y la evidencia de las deudas de juego de Diego. Su señoría, continuó el licenciado Ruiz, el señor Diego Vega debe 800.000 pesos a prestamistas, ha perdido su empleo y ve la propiedad de su madre como la única manera de resolver sus problemas financieros. Su supuesta preocupación por el bienestar de su madre es, en realidad, una estrategia desesperada para obtener acceso a los bienes de ella. Cuando me llamaron a declarar, caminé al estrado con la cabeza en alto. Señora Vega, me preguntó el juez, ¿cómo se siente acerca de las alegaciones de su hijo? Su señoría, me siento traicionada, lastimada y furiosa. He criado a este hombre, he trabajado toda mi vida para tener una vejez digna, y ahora él quiere quitarme todo porque se metió en problemas con su adicción al juego. Siente que necesita ayuda para manejar sus asuntos. Su señoría, manejo mis asuntos financieros desde hace 15 años. Tengo inquilinos satisfechos, cuentas bancarias en orden, propiedades bien mantenidas y relaciones sociales saludables. Lo único que necesito es que mi hijo deje de acosarme. El juez me hizo varias preguntas sobre fechas, números, eventos recientes, y todas las respondí correctamente y con detalle. Cuando Diego fue llamado a declarar, fue doloroso verlo. Mi propio hijo, parado ahí, mintiendo sobre mi condición mental para tratar de robarme mi libertad. Señor Vega, le preguntó el juez, ¿es cierto que debe usted 800.000 pesos en apuestas deportivas? Diego se puso rojo. Eso no tiene que ver con la condición de mi madre. Responda la pregunta. Sí, tengo algunas deudas. ¿Y es cierto que ha amenazado a su madre con consecuencias si no coopera con sus demandas? Yo nunca amenacé a mi madre. El licenciado Ruiz se levantó. Su señoría, me gustaría reproducir la grabación de una conversación entre el demandante y la señora Vega. La voz de Diego llenó la sala del tribunal. Entonces supongo que ya veremos qué pasa. Significa que esto no se acaba aquí, mamá. El silencio en la sala era pesado. Podía ver que Diego se estaba desmoronando. Su señoría, continuó el licenciado Ruiz,
También tenemos evidencia de que el demandante intentó ingresar ilegalmente a la propiedad de su madre después de esta conversación. Cuando terminaron todas las declaraciones, el juez se retiró a deliberar. Los 30 minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Cuando regresó, su expresión era seria. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada en este caso. La petición de interdicción del señor Diego Vega es denegada por falta absoluta de mérito. Sentí como si pudiera respirar por primera vez en semanas. Además, continuó el juez, encuentro evidencia convincente de que esta petición fue presentada con motivos fraudulentos. Estoy ordenando una investigación criminal contra el señor Vega por intento de fraude, y estoy haciendo permanente la orden de restricción solicitada por la señora Vega. Diego se desplomó en su silla. Mónica se levantó y salió de la sala sin mirar atrás. Cuando salimos del juzgado, Patricia me abrazó llorando. Carmen, lo lograste. Ganaste. Pero yo no me sentía como si hubiera ganado. Había perdido a mi hijo. Mi única familia directa me había traicionado de la manera más cruel posible. Esa noche, sola en mi casa, me senté en mi silla favorita con una taza de té y pensé en todo lo que había pasado. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero esta vez no era una amenaza. Señora Carmen Vega. Sí. Habla el detective Morales de la Policía Estatal. Tenemos a Diego Vega detenido por cargos de intento de fraude y amenazas. Estaría dispuesta a presentar cargos formales. Cerré los ojos y pensé en el niño que había criado, en el hombre que había llegado a ser, en todo lo que había perdido por su propia codicia. Sí, detective. Estoy lista para presentar cargos. Después de colgar, me quedé sentada en la quietud de mi casa. Mi hogar. Mi santuario que había estado a punto de perder. Roberto tocó suavemente a mi puerta. Doña Carmen, ¿está bien? Vi las luces encendidas. Estoy bien, Roberto. Todo está bien. Mi esposa y yo queríamos que supiera que admiramos mucho su valentía. No muchas personas habrían luchado como usted lo hizo. Roberto, a veces no tienes opción más que luchar. ¿Necesita algo? ¿Compañía? No, mijo. Creo que por primera vez en mucho tiempo, necesito estar sola y en paz. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Pero sabía que esto no era realmente el final. Diego estaría en prisión por un tiempo, pero eventualmente saldría. Las deudas seguirían ahí. Y yo seguiría siendo una mujer mayor viviendo sola con una propiedad valiosa. Pero ahora sabía de que era capaz. Sabía que podía pelear. Sabía que podía ganar. Y sabía que nunca más iba a ser víctima de nadie, familia o no. 6 meses después del juicio, mi vida había encontrado un ritmo de tranquilidad que no había sentido en años. Diego estaba cumpliendo una sentencia de 2 años por intento de fraude, Mónica había desaparecido de Puebla sin dejar rastro, y yo había retomado mi rutina normal. Cuidar mi casa, manejar a mis inquilinos y disfrutar de la compañía de mis verdaderos amigos. Pero la paz que había encontrado estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que nunca imaginé. Un martes por la mañana, mientras desayunaba y leía el periódico, alguien tocó a mi puerta con urgencia. Era Roberto, mi inquilino, y se veía muy preocupado. Doña Carmen, hay 2 hombres afuera preguntando por usted. No me gusta cómo se ven. Mi estómago se apretó inmediatamente. ¿Qué tipo de hombres? Elegantes, pero peligrosos. Dijeron que necesitan hablar con usted sobre una deuda familiar. La deuda de Diego. Los 800.000 pesos que debía a los prestamistas. Había estado tan enfocada en protegerme de él que no había considerado que los verdaderos acreedores podrían venir por mí. Roberto, llama a la policía, pero no les digas que los llamaste. Va a hablar con ellos. No tengo opción. Salí al portal de mi casa. Los 2 hombres estaban parados junto a una camioneta negra con vidrios polarizados. Uno era alto y delgado, vestido con traje negro. El otro era más robusto, con brazos cruzados y una expresión que no auguraba nada bueno. Señora Carmen Vega, dijo el alto con voz educada pero fría, soy el señor Valdés. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre la deuda de su hijo Diego. Esa deuda no es mía, señor Valdés. Bueno, señora, eso es donde tenemos una diferencia de opinión, se acercó un paso. Su hijo nos debe 800.000 pesos. Está en la cárcel, no puede pagar. Usted es su familia más cercana. Las deudas de juego no se heredan, señor.
El hombre robusto sonrió de una manera que me heló la sangre. Señora, nosotros no manejamos este negocio según las reglas del banco. ¿Qué quieren exactamente? Queremos nuestro dinero, dijo Valdez simplemente. Su hijo nos dijo que usted tiene una propiedad valuada en más de 2 millones de pesos. Mi hijo no tenía derecho a discutir mi propiedad con ustedes. Tal vez no, pero aquí estamos. En ese momento escuché las sirenas de la policía acercándose. Valdez y su compañero intercambiaron miradas. Señora Carmen, dijo Valdez calmadamente, la policía no puede estar aquí las 24 horas del día. Vamos a regresar cuando tengamos más privacidad para hablar de esto. Subieron a su camioneta y se fueron justo cuando llegó la patrulla de policía. Los oficiales tomaron mi declaración, pero sabía que no podían hacer mucho. Los hombres no me habían amenazado directamente, y técnicamente tenían derecho a intentar cobrar una deuda. Señora Vega, me dijo uno de los oficiales, le sugiero que se mantenga alerta. Este tipo de personas no se rinden fácilmente. Esa noche llamé al licenciado Ruiz y le conté lo que había pasado. Doña Carmen, esto es muy serio. Los prestamistas ilegales a menudo usan la intimidación familiar para recuperar sus deudas. ¿Qué puedo hacer? Legalmente, usted no debe nada. Pero estas personas no siempre respetan la legalidad. Necesita tomar precauciones. ¿Qué tipo de precauciones? Sistema de seguridad más robusto, cambio de rutinas, mantener a la policía informada de cualquier contacto. Al día siguiente contraté una empresa de seguridad para instalar cámaras adicionales y alarmas en toda la casa. También hablé con Patricia y con Roberto sobre la situación. Carmen, me dijo Patricia, mi cuñado es policía retirado. Puede venir a quedarse en mi casa unas semanas, solo para tener ojos extra en el vecindario. Patricia, no quiero meter a más personas en esto. Ya estamos metidos, Carmen. Somos tus vecinos, somos tu familia. No vas a enfrentar esto sola. Roberto también se ofreció a instalar luces adicionales en el patio y a mantener su ventana abierta por las noches para escuchar cualquier ruido extraño. Durante una semana, todo estuvo tranquilo. Empecé a pensar que tal vez los prestamistas habían decidido buscar otras maneras de recuperar su dinero. Pero el viernes por la noche, alrededor de las 11, las cámaras de seguridad captaron movimiento en mi patio trasero. En los monitores pude ver 2 figuras oscuras revisando las ventanas de la planta baja. Inmediatamente llamé a la policía y desperté a Roberto. Roberto, hay intrusos en el patio. La policía ya viene en camino. Ya los vi, doña Carmen. Ya llamé a mi hermano también. Él vive a 2 cuadras. Para cuando llegó la policía, los intrusos se habían ido, pero habían dejado un mensaje pintado en la pared trasera de mi casa. ¿Paga o paga? El detective que tomó el reporte era el mismo que había arrestado a Diego meses atrás. Señora Vega, estas personas están escalando. Ya no es solo intimidación verbal. Detective Morales, ¿qué opciones tengo? Puede solicitar protección policial, pero nuestros recursos son limitados. O puede considerar negociar con ellos. ¿Negociar? No es mi deuda. Lo sé, señora, pero a veces la justicia y la realidad práctica no coinciden. Esa conversación me molestó profundamente. ¿En serio el detective me estaba sugiriendo que pagara 800.000 pesos por una deuda que no era mía? A la mañana siguiente llamé a mi prima Leticia en la Ciudad de México. Leticia, necesito pedirte un favor muy grande. ¿Qué necesitas, prima? Necesito que vengas por unas semanas. Las cosas se han puesto peligrosas aquí. Le conté toda la situación con los prestamistas. Leticia se quedó callada por un momento largo. Carmen, ¿has considerado vender la casa temporalmente? ¿Mudarte a algún lugar seguro hasta que esto pase? Leticia, esa casa es todo lo que tengo. Es mi herencia, mi hogar, mi seguridad económica. Pero, ¿de qué sirve si te lastiman o algo peor? No voy a dejar que me corran de mi propia casa por las deudas de mi hijo. Está bien, prima. Voy para allá mañana mismo. Esa noche, mientras empacaba algunas cosas importantes en una maleta por si tenía que salir rápidamente, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Señora Carmen. Sí. Soy Valdés. Creo que ya vio nuestro mensaje. Vi el vandalismo en mi propiedad, sí. Señora, no queremos lastimar a una anciana, pero los negocios son negocios. Señor Valdés, yo no hice negocios con ustedes.
Mi hijo adulto tomó esas decisiones. Su hijo nos dijo específicamente que usted pagaría si algo le pasaba a él. Mi hijo es un mentiroso y un manipulador. Por eso está en la cárcel. Tal vez, pero nosotros tenemos gastos, señora. 800.000 pesos en 6 meses de interés ya son 900.000. El número siguió creciendo. Señor Valdés, no tengo 900.000 pesos. Pero tiene una casa que vale 2 millones. Esa casa no está en venta. Señora Carmen, todo está en venta por el precio correcto. Es una amenaza. Es una realidad económica. Usted decide si quiere manejar esto de la manera fácil o de la manera difícil. ¿Y cuál es la manera fácil? Vende la casa, nos paga lo que nos debe su hijo, y se queda con el resto para vivir tranquila en otro lugar. ¿Y la manera difícil? Prefiero no tener que explicársela, señora. Colgué con las manos temblando. No era solo miedo lo que sentía, era una furia ardiente. Mi hijo había arruinado su propia vida con sus decisiones, y ahora estas personas querían arruinar la mía también. Pero había subestimado mi determinación. A la mañana siguiente fui al banco donde había manejado mis cuentas por más de 20 años. Señor González, le dije al gerente, necesito saber exactamente cuánto vale mi propiedad y qué opciones de liquidez tengo. Doña Carmen, basándome en una tasación reciente, su propiedad vale aproximadamente 1.8 millones de pesos. ¿Y si quisiera venderla rápidamente? Probablemente podríamos conseguir 1.5 millones en una venta rápida. ¿Y si quisiera un préstamo usando la casa como garantía? Podríamos prestarle hasta 1 millón de pesos. Pasé el resto del día pensando en mis opciones. Ninguna era buena, pero tal vez había una manera de resolver esto sin perder todo. Esa tarde llamé al licenciado Ruiz. Licenciado, tengo una propuesta loca, pero creo que podría funcionar. ¿Qué tiene en mente, doña Carmen? ¿Qué pasaría si ofrezco pagarles a los prestamistas, pero no de la manera que esperan? Explíqueme. ¿Qué tal si les ofrezco un plan de pagos a 5 años? 100.000 pesos cada 6 meses durante 5 años. Con intereses, sería más de lo que mi hijo les debe. Es una propuesta interesante, pero ¿cómo va a conseguir ese dinero? Voy a aumentar las rentas, conseguir inquilinos adicionales, tal vez vender algunas cosas que no necesito. Pero mantendría mi casa. Doña Carmen, ¿está segura de que quiere comprometerse a eso? Licenciado, prefiero pagarles 1000 veces antes que dejar que me roben mi hogar. ¿Y si no aceptan el plan de pagos? Entonces veremos qué tan inteligentes son realmente para los negocios. Esa noche, armada con mi propuesta y acompañada por el licenciado Ruiz, llamé a Valdés. Señor Valdés, tengo una propuesta de negocio para usted. La escucho. Le expliqué mi plan de pagos. Hubo una larga pausa. Señora, eso es mucho dinero durante mucho tiempo. Es más dinero del que mi hijo les debe, con intereses justos, y es un pago garantizado. ¿Cómo sabemos que va a cumplir? Porque a diferencia de mi hijo, yo cumplo mis compromisos. Necesito hablar con mis socios. Tiene 24 horas para decidir, señor Valdés. Después de eso, retiro mi oferta y nos vemos en los tribunales. Al día siguiente, Valdés me llamó de vuelta. Señora Carmen, mis socios aceptan su propuesta, pero con modificaciones. ¿Qué modificaciones? 120.000 cada 6 meses, no 100.000. Y si falla un pago, el trato se cancela y volvemos al plan original. Hice las matemáticas mentalmente. 1.2 millones de pesos en 5 años. Era una cantidad brutal, pero era preferible a perder mi casa. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Todo por escrito, firmado por un notario, y con la promesa de que no volverán a molestarme o amenazarme mientras cumpla con los pagos. Trato hecho, señora. Cuando colgué, me di cuenta de lo que acababa de hacer. Me había comprometido a pagar 1.2 millones de pesos por una deuda que no era mía, solo para mantener mi casa y mi seguridad. Pero también me di cuenta de otra cosa, había tomado control de la situación. En lugar de ser víctima de las circunstancias, había encontrado una manera de luchar en mis propios términos. Los siguientes meses fueron de trabajo duro. Aumenté las rentas, conseguí inquilinos para habitaciones que había estado usando como almacén, vendí muebles y objetos que ya no necesitaba. Mi prima Leticia se quedó conmigo durante este tiempo,
ayudándome a organizar todo y dándome el apoyo emocional que necesitaba. Carmen, me dijo un día mientras contábamos el dinero para el primer pago, admiro tu valentía, pero ¿no te parece injusto que tengas que pagar por los errores de Diego? Leticia, la justicia y la vida real son dos cosas diferentes. A veces tienes que tomar las decisiones que te permiten sobrevivir, aunque no sean justas. El día que hice el primer pago de 120.000 pesos, Valdez llegó puntualmente a mi casa con un notario. Señora Carmen, debo admitir que no esperaba que realmente cumpliera. Señor Valdez, espero que esto le enseñe que nunca subestime a una mujer mayor que está protegiendo su hogar. Mensaje recibido, señora. Después de que se fueron, me senté en mi sala, sintiéndome agotada pero también victoriosa. Había encontrado una manera de mantener mi casa, mi dignidad y mi seguridad. Pero sabía que los próximos 5 años iban a ser difíciles. Cada 6 meses iba a tener que juntar esa cantidad enorme de dinero. Sin embargo, por primera vez en meses, dormí profundamente. Había tomado control de mi destino, y eso valía más que cualquier cantidad de dinero. 5 años después de aquel primer pago, me encuentro sentada en mi silla favorita de mi sala, en mi casa, mirando hacia el jardín donde las bugambilias que planté décadas atrás siguen floreciendo cada primavera. Hoy es el día más importante de estos últimos años, el día en que haré mi último pago. En estos 5 años he aprendido más sobre la vida, sobre mí misma y sobre la verdadera naturaleza de las personas que en cualquier otro periodo de mi existencia. He aprendido que la vejez no es una condición de debilidad, sino una época de claridad. He aprendido que la familia no siempre está definida por la sangre, sino por la lealtad. Y he aprendido que una mujer de 73 años puede ser más fuerte de lo que jamás imaginó. El trayecto no ha sido fácil. Cada 6 meses, durante 5 años, he tenido que juntar 120.000 pesos. He rentado cada rincón disponible de mi casa. He vendido todo lo que no era esencial. He trabajado más duro a los 70 años que cuando tenía 40. Roberto y su familia siguen viviendo en la planta baja, pero ahora también rento 3 habitaciones más a estudiantes universitarios. Mi casa se ha convertido en un hogar para jóvenes que, como yo una vez, están construyendo su futuro con trabajo y determinación. Patricia sigue siendo mi vecina más querida, mi confidente y prácticamente mi hermana adoptiva. Su cuñado policía jubilado, don Esteban, se convirtió en el guardia de seguridad no oficial del vecindario, y su presencia me ha dado una paz que no había sentido en años. Mi prima Leticia nunca regresó a la Ciudad de México. Encontró un trabajo en la escuela local y se mudó a una casita a 3 cuadras de la mía. Dice que Puebla le gusta más que la capital, pero sé que se quedó por mí. Esta mañana, mientras preparaba mi café de olla como todos los días durante los últimos 50 años, sonó mi teléfono. Era el licenciado Ruiz. Doña Carmen, ¿está lista para el gran día? Más que lista, licenciado. Estoy ansiosa. ¿Tiene el dinero? Hasta el último centavo. ¿Y cómo se siente? Me quedé pensando por un momento. Me siento libre, licenciado. Por primera vez en 5 años, me siento completamente libre. A las 2 de la tarde, Valdez llegó a mi casa acompañado del mismo notario que había usado durante todos estos años. Se veía diferente, más viejo, tal vez más cansado. Estos 5 años también habían pasado para él. Señora Carmen, me dijo con algo que podría haber sido respeto en su voz, ha llegado el gran día. Así es, señor Valdez. Le entregué el sobre con los últimos 120.000 pesos. Él los contó cuidadosamente, como siempre había hecho. Todo está en orden, dijo finalmente. El notario preparó el documento final, oficialmente liberándome de cualquier obligación relacionada con las deudas de Diego. Señora Carmen, me dijo Valdez mientras guardaba el dinero en su portafolios, debo admitir algo. ¿Qué es? En 30 años en este negocio, nunca había visto a nadie cumplir un compromiso como este. La mayoría de las personas fallan en el segundo o tercer pago. Yo no soy la mayoría de las personas, señor Valdez. Eso es obvio. Se quedó callado por un momento. ¿Puedo preguntarle algo? Adelante. ¿Valió la pena? Pagar 1.2 millones de pesos por una deuda que no era suya, ¿realmente valió la pena? Miré alrededor de mi casa, mi hogar, el lugar donde había construido mi vida durante décadas. Pensé en Roberto y su familia, en mis estudiantes inquilinos, en Patricia al otro lado de la calle, en Leticia a 3 cuadras. Señor Valdez,
Esta casa no es solo un edificio. Es mi historia, mi identidad, mi legado. Es el lugar donde amé a mi esposo hasta que murió, donde crié a mi hijo a pesar de lo que se convirtió, donde he encontrado mi verdadera familia. Sí, valió cada centavo. Valdez asintió lentamente. Entiendo. Cuando él y el notario se fueron, me quedé parada en mi portal, viendo cómo su camioneta desaparecía por la calle. Después de 5 años, finalmente se habían ido para siempre. Patricia cruzó la calle casi corriendo. Carmen, ¿cómo te sientes? Como si hubiera corrido un maratón y finalmente hubiera cruzado la meta. ¿Y ahora qué? Ahora vivo. Esa noche organicé una pequeña celebración en mi patio trasero. Invité a Roberto y su familia, a Patricia y don Esteban, a Leticia y a mis 3 estudiantes inquilinos. Preparé mole poblano, arroz con leche y un pastel que había horneado esa misma tarde. Esta celebración no es solo por haber terminado de pagar una deuda, les dije cuando todos estuvimos reunidos. Es por haber aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en las personas que te aman y te apoyan. Roberto se levantó con su copa de ponche. Doña Carmen, en estos años la hemos visto pelear como una guerrera. Nos ha enseñado que la edad es solo un número, que la determinación no tiene límites. Uno de mis estudiantes, Alejandro, que estudia Derecho, también habló. Señora Carmen, cuando empecé a vivir aquí pensé que solo estaba rentando un cuarto. Pero usted me ha enseñado más sobre justicia y dignidad que cualquier libro de texto. Mientras escuchaba todos estos testimonios, me di cuenta de que el verdadero tesoro de estos 5 años difíciles no había sido mantener mi casa, sino haber encontrado mi verdadera familia. Más tarde, cuando todos se habían ido y me quedé sola limpiando los platos, sonó mi teléfono. Era un número que no había visto en 2 años. ¿Mamá? Diego, mi hijo. Acababa de salir de la cárcel. Hola, Diego. Mamá, sé que probablemente no quieres hablar conmigo. Estás en lo correcto. Pero necesito que sepas algo. En estos 2 años en la cárcel, he tenido mucho tiempo para pensar. He ido a terapia, he participado en grupos de apoyo para adicción al juego. Me alegra escuchar eso, Diego. Mamá, sé lo que hice fue imperdonable. Sé que traté de robarte tu casa, tu dignidad, tu libertad. Y sé que tuviste que pagar mis deudas. ¿Cómo sabes eso? Mónica me lo contó en una carta. Se sintió culpable y me explicó todo lo que pasó después de que me arrestaron. Me quedé callada. No sabía qué decir. Mamá, no espero que me perdones. No espero que me recibas de vuelta en tu vida. Pero necesitaba que supieras que entiendo lo que hice, y que voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarte. ¿Cómo planeas hacer eso? Conseguí trabajo en una fábrica textil. No paga mucho, pero es honesto. Voy a enviarte dinero cada mes. No mucho, tal vez 1000 pesos al principio, pero algo. Diego, no necesito tu dinero. Tal vez no lo necesites, mamá, pero yo necesito enviártelo. Necesito hacer algo, aunque sea pequeño, para empezar a reparar el daño que causé. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había pasado. En la traición, en el dolor, en los 5 años de trabajo duro, en las noches sin dormir preocupándome por el dinero. Diego, puedes enviar el dinero si eso te ayuda a sanar. Pero quiero que entiendas algo muy claramente. Va a tomar mucho tiempo antes de que pueda confiar en ti otra vez, si es que alguna vez puedo. Lo entiendo, mamá. Y lo acepto. ¿Y dónde vas a vivir? Tengo un cuarto en una pensión cerca de la fábrica. No es mucho, es lo que puedo pagar. ¿Sigues casado con Mónica? No, mamá. Ella pidió el divorcio mientras estaba en la cárcel. Se fue a vivir con su hermana a Guadalajara. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina por mucho tiempo. No sabía cómo sentirme acerca de la llamada de Diego. Parte de mí quería darle una segunda oportunidad. Otra parte recordaba vívidamente la traición y el dolor que había causado. Pero había aprendido algo en estos 5 años. El perdón no es algo que das por la otra persona, es algo que te das a ti misma para poder seguir adelante. No sabía si alguna vez podría perdonar completamente a Diego, pero sabía que ya no quería cargar con el peso del resentimiento. Al día siguiente, mientras regaba mis plantas en el patio, Roberto bajó a pagarme la renta del mes. Doña Carmen, mi esposa y yo hemos estado hablando. ¿Sobre qué? Hemos vivido aquí por 5 años. Hemos visto todo lo que ha pasado, todo lo que ha sacrificado.
Queremos quedarnos aquí permanentemente, si usted está de acuerdo. Por supuesto, Roberto. Esta es su casa también. Y hay algo más. Queremos aumentar la renta que le pagamos. ¿Por qué? Porque en estos 5 años, los precios de todo han subido, pero usted nunca nos aumentó la renta. Eso no es justo para usted. Me quedé sorprendida. En un mundo donde las personas constantemente trataban de aprovecharse de los demás, aquí estaba Roberto ofreciéndose a pagar más por su propia voluntad. Roberto, esa es una de las cosas más nobles que he escuchado en mucho tiempo. Doña Carmen, usted nos ha dado más que un lugar donde vivir. Nos ha dado un hogar. Es lo menos que podemos hacer. Esa tarde, mientras calculaba mis finanzas para el mes, me di cuenta de algo sorprendente. Con los pagos regulares de la renta, los pequeños aumentos que Roberto había sugerido, y ya sin la obligación de pagar 120.000 pesos cada 6 meses, iba a estar mejor económicamente de lo que había estado en años. Por primera vez desde que había heredado la casa de mi madre, iba a tener dinero de sobra. Dinero para reparaciones que había estado posponiendo, dinero para pequeños lujos que había olvidado que existían, dinero para seguridad real. Pero más importante que el dinero era la sensación de libertad. Por primera vez en 5 años, podía hacer planes sin preocuparme por el próximo pago. Podía dormir sin pesadillas sobre hombres amenazantes. Podía vivir sin miedo. Esa noche, después de cenar, me senté en mi portal con una taza de té y miré hacia la calle. Era una noche tranquila en Puebla, con las luces de las casas vecinas creando un ambiente acogedor y familiar. Patricia salió de su casa y cruzó la calle para sentarse conmigo. ¿En qué piensas, Carmen? Estoy pensando en todo lo que he aprendido estos últimos años. ¿Y qué has aprendido? He aprendido que la verdadera fortaleza no viene de nunca caerse, sino de levantarse cada vez que te caes. He aprendido que la familia real no es la que nace contigo, sino la que elige quedarse contigo cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Y sobre Diego? ¿Crees que podrás perdonarlo algún día? No lo sé, Patricia. Pero he aprendido que el perdón es un proceso, no un evento. Tal vez algún día pueda perdonarlo completamente. Tal vez no. Pero ya no voy a dejar que su traición defina mi felicidad. Eres la mujer más sabia que conozco, Carmen. No soy sabia, Patricia. Solo soy una mujer mayor que ha vivido lo suficiente para aprender que la vida siempre encuentra maneras de probarte. Y que siempre tienes la opción de salir victoriosa o de ser víctima. Esa noche, por primera vez en 5 años, me fui a dormir sin un solo peso de preocupación en mis hombros. Mi casa estaba segura, mis cuentas estaban pagadas, mi futuro estaba en mis manos. Y me di cuenta de algo hermoso: había ganado más de lo que había perdido. Había empezado esta batalla solo tratando de mantener mi casa, pero había terminado encontrando mi verdadera fuerza, mi verdadera familia y mi verdadero propósito. A los 73 años, finalmente entendía lo que significaba vivir verdaderamente libre.